alucinar, pues uy. Se-
Bueno, pues son dos pitidos, ¿no? Claramente. Uno, el que tengo en el oído izquierdo y el del derecho. El del derecho es más fino, pero es mucho más afilado que el del izquierdo. Y luego me da como una especie de sensación como que van en círculo, ¿no? Por la cabeza. Como si chocara el pitido uno con el otro, volviera, hacen como una especie de círculo, de bucle continuo. Y eso, y como si estuviera atrapado ahí en la cabeza, recorriéndote esas dos notas, y, y así es prácticamente eso, como un silbido que te va recorriendo la cabeza de un oído al otro, un bucle infinito, y, y de vez en cuando, pues, según en qué momento te encuentres o en qué movimiento, hay una frecuencia que se sobrepone sobre la otra, pero la más afilada es esta, sin duda. Y eso, y lo que notas es movimiento de las dos, o sea, como una especie de baile entre las dos, pero eso, como si estuvieran encerradas pues eso, en este espacio, ¿no? En el espacio de tu mente. Pues escucho un sonido agudo, alto, un pi bastante constante y un sonido de fondo que es más como un bastante más grave, que tiene altibajos. A veces se escucha con bastante más frecuencia, o sea, más fuerte, con más intensidad, y otras veces es más débil. Mi silencio es un sonido siempre en mi cabeza. Yo lo describo siempre como una olla express, que a veces se alterna con un pitido fuerte en momentos de estrés, de nerviosismo. Es algo que llevo siempre conmigo. Ese es mi silencio. Bueno, pues nada. Creo que no. Tú esa caja no la utilizas al final, ¿sabes? No. Elizabeth, cinta americana. Álvaro, ¿tienes cinta americana? No, se me acabó. Tengo cinta aislante. Por aquí, ¿no? No, afuera en el estuche. Pues igual me das un trocito, ¿qué? Le falta una delantera, tío.
siempre he tenido especial dedicación y preocupación por los ruidos. Creé la Sociedad para la Lucha contra los Ruidos, inspirado un poco en las viejas creencias de los sibaritas. Sibarius era la ciudad perfecta donde no eran tolerados los ruidos. Los ruidos de calderería, etcétera, eran sacados fuera de las ciudades y solo trabajaban en ellos los esclavos y embalsamadores. Pues tomando un poco esas ideas de Sibarius, procuré un poco hacer unas normas para intentar luchar contra el ruido, contra los ruidos no solo de la circulación, no solo del trabajo, sino también de los ruidos interiores de cada persona en el ruido de oído. Podemos entender el acúfeno como aquellos sonidos percibidos por el oído sin ningún estímulo exterior. Entonces son sonidos que no existen en realidad, pero que percibe la persona como ruidos de oído. Yo creo que esto fue hace como cosa de 5 años, no, 6 años por ahí, más o menos. Empecé a ser consciente de ello a la noche, ¿no? Notas algo raro, o sea, es como una piedrecita de zapato que no acabas de localizar, algo que te molesta, que te toca los huevos, pero la historia es que con el tiempo ha ido subiendo y ahí es donde de repente empiezas a cagar en los pantalones. Y ahora aquí le metemos un estuche de baquetas o algo para que pille. Mira, ese Jim. Encajamos este. ¿Eh? Sí, ahora. Fue una crisis, ¿no? Estaba yo en una crisis que veía que no iba a ninguna parte, que estaba continuamente en el mismo bucle de errores y me di cuenta que iba a la deriva, que no iba a ninguna parte. Era en la época en la que decidí un poco pues parar eso, ¿no?
estar más en el aquí y ahora que perdido en tus pensamientos, y de repente apareció el pitido y me jodió un poco la fiesta, porque no era algo que se contradecía, ¿no? O sea, si tenía que buscar silencio, aparecía esto, o sea, y era como, para encontrar yo el silencio, por decirlo de alguna manera, lo encontraba en el ruido. Empezó con un amigo que cogió la baja pues porque empezó a notar unos ruidos que le molestaban mucho y tal. Y ¿qué es eso de acúfeno? Yo no había oído lo de tinnitus en mi vida. Yo pues había tenido siempre la cosita esa, luego lo que tenemos todos cuando salimos de una verbena, pero sin más. Y entonces, claro, ya cuando te empiezan a hablar, le empiezas a prestar más atención, te empieza también a encordiar a ti un poquito más. Bueno, que a raíz de ahí, pues no solo tengo ese, sino ahora tengo otro más, ¿no? Y luego además coincidió también con que vinimos al pueblo. Y claro, lo que en la ciudad casi no te puedes enterar o no te enteras, llegas aquí y tienes mucho más silencio y escuchas más esos ruidos, claro. Iba a todos los sitios y si no había nadie hablaba yo sola en alto para no estar oyendo el ruido y que ya me obsesionara con él. Entonces, sí, es un momento crudo, lo reconozco, es un momento muy duro, que se te pasan cosas terribles por la cabeza, que luego, claro, dices, claro, es que eso va asociado con que te genera una ansiedad tal que tú ya no piensas, no razonas. Mi primera reacción fue salir al balcón como para tomar aire, ¿no? Y dije, ahí va, si me lo llevo puesto, si da igual donde vaya. Sí, vamos cerca además. Yo creo que vino para solucionarme muchas cosas, ¿eh? Fue en un momento de muchos cambios para mí. Yo sí lo achaco con una necesidad de cambiar, como un encuentro
conmigo, con cómo era yo, con qué era yo, con lo que quería, con no mirar tanto para afuera. Claro, llegas de la calle con el barullo de los coches, de los niños, de tal, te metes en un recinto chiquitín como es el ascensor y de repente ¡pum! Y ahí se acentúa. Y sobre todo a las noches, cuando ya se caía todo el mundo, y bueno, le oyes ya al vecino de arriba ya acostarse, cerrar la puerta, tal, tal, y entonces te quedas a solas tú también con tus ruidillos. Esta idea de la crisis de los griegos, de Berlusconi. Nosotros si no pagamos el piso, te embargan, te echan a la calle. Esto, el que no paga, problemas para los demás. Y yo, joder, cuando yo no pago, los problemas son míos. Pues si los griegos no pagan, que les embarguen el Partenón, que se lo lleven para Berlín, que lo pongan ahí de...
de museo, de lo que quieras. Vaya rollo con los actrices, me tienen ya contento. Las noticias siempre son alarmantes. Están asustando a media población, ¿eh? Sí, pero... Vaya, ¿no? El concurso de traslados, mira, pues ahora mismo está en un impasse. Van a hacer una reunión pasado mañana, Leyoa. Al final es algo que tú mismo estás, produciendo. Cuando te dicen, ¿dónde lo oyes? ¿En el oído o en la cabeza? Y dices, pues no sé, ahí dentro, no sé, lo siento, ¿no? Es algo, es una percepción extraña, ¿no? Yo no puedo identificar dónde lo siento. ¿Qué es lo que te interesa así en concreto? El acúfeno se trata de un ruido agudo de oído, pero a partir de los 6 meses se va memorizando, entra en funcionamiento el cerebro límbico emocional y es donde queda reverberando, donde queda dando vueltas ahí el acúfeno. El cerebro lo reproduce. Cuando cesa incluso el acúfeno externo del oído, se provoca una reproducción al oído interno desde el cerebro continuamente de este acúfeno. Eso es la memoria del acúfeno. ¿Quieres hacer la prueba como en la del ruido? No, aquí no pega. Deja el teléfono. Por Dios. ¿Sí? Dime, hija. Deja el teléfono. Estoy con Alfredo en el chatroom. Yo el para siempre nunca me lo creo del todo, pero en ningún aspecto de mi vida, ¿eh? Y cuando me dijeron para siempre, dije, para siempre es mucho tiempo, es mucho espacio, es mucho... Yo he conocido, en la asociación he conocido gente que le han cortado creo que es el nervio del oído, no sé muy bien, pero se ha quedado sordo y con el sonido. Yo cuando oigo la palabra para siempre o para toda la vida, automáticamente ya pienso en la muerte. Y la clave está en aprender a vivir con ello, ¿no? Al final es asumir que es una sombra que te acompaña toda tu puta vida. Y ya está. Y esta, pues como es la sombra, hay veces que es más larga, a veces es más corta, incluso puede llegar a desaparecer, ¿no? Pero siempre la vas a tener ahí. Es el momento ese de que sí, que esto, que no tiene vuelta atrás, que ya no voy a oír el silencio más.
A veces surge en forma espontánea el soliloquio, hablar solo. Estos son a veces ensayos fisiológicos que hacen que salga un poco aquello que llevan dentro, ese mundo interior que es sonoro y que está expresando la personalidad íntima del ser. Y entonces puede escuchar esa voz interior de lo que más idealizado tiene muchas veces. Por ejemplo, nuestros santos como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, que escuchaban voces interiores como manifestación para conocerse en su mundo interno su devoción hacia Dios. Yo siempre he sido muy consciente de mis diálogos internos y de esa caja de grillos que tienes en la cabeza, ¿no? Todas tus ideas rebotando continuamente y tal. Mira, ¿qué tardonas? Sí. ¿Qué tardonas? Mira. ¿Lo ha cerrado o no? Muy bien. Ay, qué bien, Jaire. Sí, Angélica, ¿qué? ¿Hemos tardado? Yo siempre vivía hacia el exterior y de repente dices, ahora te toca para adentro. Casi nadie se para a escucharse, ¿no? A sí mismo. Y el día que paras, que da miedo, ¿no? El ser humano le atemoriza el silencio. Por eso muchas veces cuando llegamos a casa lo que hacemos es poner la televisión. ¿Pero por qué? El miedo al silencio viene dado porque es la puerta para escucharse a sí mismo, para observar ese mundo sonoro interno, ese mundo interior,
en donde va a escuchar muchas verdades de su propia vida. Existen ruidos no muy intensos, por ejemplo, los ruidos del silencio del miedo, que están íntimamente ligados a unos estados emocionales del cerebro límbico emocional. Por ejemplo, estos silencios del miedo en la noche, el crujir al pisar una tabla, o otros ruidos simplemente, como el caer de una gota, el goteo, clash, clash, de una gota de agua en el silencio de la noche en el lavabo. No es solo la intensidad, es también el estado anímico de la persona. Percibo los sonidos de otra manera. Antes pues no le daba tanta importancia y ahora voy por ahí. Ahí va un pajarillo de tal. Mira ese... Desde aquí se oye en los coches cuando viene el viento sur de la carretera de tal. O sea, estoy tan atenta que me he dado cuenta que capto más cosas de los sonidos. Prestas más atención al sonido y lo que sí aprendes es como a valorar este sonido me gusta y con este me quedo, y este estridente, pitido, no sé qué, lo borro de mi vida. O sea, yo por ejemplo grito poquísimo, debería de gritar más, pero grito poquísimo, y reconozco que es porque son sonidos que me hieren a mí, que me alteran, y lo que aprendes es a aceptar los sonidos, o sea, a quererlos de alguna forma. He llegado a pensar que el silencio es un estado mental, porque yo muchas veces encuentro el silencio en el movimiento y en el ruido, en la actividad. Pero claro, mi silencio, ¿no?
es ponerse a llover y a mí me verás en mi balcón. Pero es que a veces si no haría tanto frío me sentaba en una silla y el ese de las gotas, y cuando empieza despacio y luego ya cae a chaparrón y luego vuelve a suavizar. Es que no sé, me atrae. Por ejemplo, un silencio y un ruido que me calma mucho es el del agua, el río, el mar. Venga, vamos ya, ¿sí? Va, magnífico. Venga, salimos. Vamos. Yo entiendo que mi naturaleza es la ciudad y me salgo aquí al balcón, me siento en una silla e intento simplemente centrarme en lo que escucho, pero no pensar en nada, simplemente centrarme en los sonidos, o sea, en mi propia naturaleza, o sea, en mi propia selva, que es esta, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, sí. Ya. Ya. Jo, qué suerte. Qué suerte tiene. Me hizo mucha gracia el otro día cuando queríamos quedar contigo. Dice, va, ahora que tenemos todas mucho tiempo. Y saltaron todas a la vez. Oye, de mucho tiempo nada. Y digo, está muy buena. Un arpón de grillos. Espero que no os cruce a ninguno de vosotros.